3, 2, 1, 0. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Iván Pozos y me dedico a dar charlas y cursos sobre literatura de horror, ciencia ficción, novela policíaca, literatura maravillosa, etcétera. Todo en colaboración con la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Y el día de hoy les venimos a hablar sobre uno de estos géneros. ¿Cuál va a ser? Pues la ciencia ficción. Lo primero que hay que entender de la ciencia ficción es que vamos a quitar ese cliché popular, esa creencia popular de que la ciencia ficción predice. La ciencia ficción no predice. La ciencia ficción tiene una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Es especulativa. ¿Qué quiere decir? Que nos hace específicamente la pregunta, ¿qué pasaría si? Así es. ¿Quieres escribir ciencia ficción? ¿Quieres leer ciencia ficción? Hazte la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si los humanos en el futuro son mitad hombre, mitad máquina? ¿Qué pasaría si en el futuro los coches vuelan? ¿Qué pasaría si en el futuro las grandes instituciones son las que gobiernan y ya no los grandes políticos? Utopías, ucronías, todos estos subgéneros de la ciencia ficción se evocan a algo que es la naturaleza de la ciencia ficción, que les repito, es especulativa. ¿Qué pasaría si? Por eso es que la ciencia ficción no predice, porque esa no es su intención. Y una de las definiciones más acertadas y contemporáneas que tenemos sobre esta literatura es del señor Luis Íñigo Fernández, que nos dice que la ciencia ficción es el conjunto de manifestaciones de la creatividad humana que explora el impacto sobre el individuo y la sociedad y sus avances verosímiles en las distintas ramas del conocimiento, con el ánimo de despertar en quienes a ella se acercan el sentido de lo maravilloso, provocándoles así una emoción de carácter estético. ¿Qué quiere decir? La ciencia ficción, compañeros, adivinen, no solamente es como cualquier obra literaria, por ejemplo, el horror va enfocado a darte miedo, es una emoción. La ciencia ficción quiere ponerte a pensar, quiere hacerte revolucionar el cerebro. Por eso es especulativa, porque te hace preguntarte muchas cosas. Y con esto precisamente quiero mostrarles cómo es que la ciencia ficción puede abarcar no solamente literatura y cine, sino también poesía y sobre todo nuestra vida cotidiana. Así es, aunque ustedes no lo crean o no queramos creerlo. Les haré una pregunta. ¿Qué nos hace humanos? Esta es una pregunta que siempre ha estado en la ciencia ficción a través de sus metáforas como el robot, el androide, la inteligencia artificial, el clon. ¿Qué nos hace humanos? Les voy a hacer otra pregunta que también hace la ciencia ficción. ¿Somos todos los seres humanos capaces de hacer arte o escribir poema? Esa es otra de las grandes preguntas que el propio escritor Isaac Asimov replantea y desarrolla en sus textos sobre robots. Estas preguntas son de forma retórica y sobre todo son retomadas en cuestiones metafóricas a través de los personajes. Les repito, androides, mutantes, extraterrestres, no cyborgs, todos estos son metáforas para ponernos a pensar. Y para ejemplificar eso, acerca del qué pasaría en la ciencia ficción, les traigo un pequeño texto que nos va a hacer precisamente eso, ponernos a pensar. Es un pequeño texto que se llama El agua y el tiempo. Escúchenlo muy bien, porque al final les voy a hacer una pregunta con base en esto. No, no crean que es esta cuestión clásica, no. Va enfocado a ciencia ficción. Fíjense muy bien, del agua y del tiempo. Un rostro limita y cae. Busco dormir y necesito descansar. Pero extraño el movimiento silencioso de mis sueños. Aparecen reflejos e imágenes, y son observados y vistos por Bill y Sara, a pesar de su pasión. Están pálidos y sus corazones se hicieron añicos. No hay nada que hacer. ¿Hay algo por hacer? Un tejón torpe duerme en sus fantasías y sueñan con águilas volando en el aire frío. De noche. Este pequeño párrafo o este pequeño, digamos, poema, vamos a desarrollarlo de distinta manera. Esto es, este es un poema. Lo que les voy a preguntar con este poema es, ¿qué le ven de distinto? ¿Cuál es la diferencia de este poema y otros tantos? ¿Qué tiene de diferente este poema? ¿Se dan por vencidos? ¿Quieren que les diga? ¿Saben?
La ciencia ficción es eso, nos arroja preguntas que no nos hemos hecho, pero que posiblemente después todos nos haremos algún día en un futuro o en otro tipo de presente. Por cierto, tiene que ver el poema con la ciencia ficción. Compañeros, fue escrito por una máquina, por una inteligencia artificial. Este poema fue generado por el código Racter usado por precisamente la empresa Racter. Fue sacado de la página de internet llamada Bot Poet. Esta página es interesante porque tú puedes ingresar y te ponen a votar para que tú decidas en un poema quién lo escribió, si un humano o una máquina. Ustedes escucharon un poema escrito por una inteligencia artificial. Eso es la ciencia ficción. Y por eso les vuelvo a preguntar, ¿qué nos hace humanos? ¿Qué es lo humano? La ciencia ficción no nos da la respuesta, solo nos arroja las preguntas, nos muestra y nos lleva a reflexionar más allá de nuestro tranquilo presente. Recuerden, este género es de naturaleza especulativa. Nos hace la pregunta, ¿qué pasaría si? Así que vayan y lean y vean mucha ciencia ficción y siempre pregúntense, ¿qué pasaría si? Y sobre todo, ¿qué nos hace humanos? Yo soy Iván Pozos y les recuerdo, doy cursos y charlas sobre literatura de horror, ciencia ficción, novela maravillosa, novela policíaca en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. Así que cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.